Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí servirles a través de este medio. En esta oportunidad les compartiré el contenido movimiento parabólico o tiro de proyectiles. El movimiento parabólico es un movimiento bidimensional, es decir, la partícula se mueve horizontalmente, así como verticalmente. Veamos un esquema para tener la idea clara de lo que sucede en el movimiento de proyectiles o tiro parabólico. Aquí tenemos la trayectoria que describe el movimiento parabólico. Trazamos el eje de las X, también el eje de la Y. En este caso lo vamos a identificar con la altura. Colocamos nuestro marco de referencia. Así tenemos que nuestra altura inicial se ubicará a nivel de la superficie. En tiempo cero se le aplica una velocidad inicial a una dirección θ con respecto a la horizontal. Esta velocidad inicial la descomponemos en una componente horizontal v sub 0x y en una componente vertical v sub 0y. Aquí podemos observar que desde el momento en que la partícula sale con una velocidad inicial, actúa sobre ella la aceleración de la gravedad. Transcurrido un segundo, la partícula lleva una velocidad v sub 1. La descomponemos en sus componentes rectangulares. Así tenemos la componente del vector Vx y la componente Vy. Aquí tenemos la aceleración de la gravedad que tiene sentido hacia abajo. Tenemos la altura a la que se encuentra y observamos que se ha desplazado una distancia x horizontalmente. Aquí podemos observar que la componente de la velocidad en y ha disminuido. Eso se debe a que la aceleración de la gravedad tiene sentido hacia abajo y la velocidad hacia arriba. Esta aceleración de la gravedad influye directamente sobre esta componente de la velocidad. Así tenemos que si la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad, el efecto resultante es una pérdida de velocidad, en tanto que la componente horizontal se mantiene igual debido a que horizontalmente no existe aceleración que modifique el valor de esta componente. Transcurrido 2 segundos, tenemos la velocidad. La descomponemos en sus componentes rectangulares. Aquí tenemos el vector aceleración de la gravedad, tenemos la altura. Aquí observamos que los desplazamientos en tiempos iguales son iguales, ya que la componente de la velocidad en x es constante, no cambia en el tiempo. En tanto que la componente de la velocidad en y observamos que ha disminuido. Eso debido a que la aceleración de la gravedad tiene sentido hacia abajo y la componente de la velocidad en y hacia arriba. Transcurrido 3 segundos observamos que la componente de la velocidad en y vale 0. Y la velocidad es igual a la componente de la velocidad en x. Aquí tenemos la aceleración de la gravedad
que siempre apunta hacia abajo. Y la altura es máxima cuando la componente de la velocidad en y es igual a 0. También observamos que el desplazamiento horizontal experimentado de 2 segundos a 3 segundos sigue siendo el mismo valor debido a que la componente de la velocidad en x es constante. En el tiempo 4 segundos tenemos la velocidad 4, la descomponemos en una componente horizontal, en una componente vertical, y aquí observamos que la componente de la velocidad en y tiene sentido hacia abajo, igual que el de la aceleración. Aquí tenemos la altura a la que se encuentra cuando ha transcurrido 4 segundos y el desplazamiento horizontal que sigue siendo x sub 1 debido a que la velocidad es constante, la cual por definición la velocidad constante nos dice que se desplaza a distancias iguales en tiempos iguales. Transcurrido un segundo más, es decir, cuando el tiempo es igual a 5 segundos, tenemos la velocidad, la cual descomponemos en sus componentes horizontal y vertical. Aquí tenemos la aceleración de la gravedad. Podemos ver que la componente de la velocidad en y ha incrementado en sentido hacia abajo. Esto debido a que la aceleración de la gravedad tiene el mismo sentido que la componente de la velocidad en y. El efecto en la componente de la velocidad en y será un incremento. Ahí tenemos la altura que tiene la partícula cuando el tiempo es 5 segundos. Aquí podemos observar que el desplazamiento que ha sufrido la partícula horizontalmente sigue siendo la misma, ya que los tiempos son iguales. Cuando ha transcurrido 6 segundos, tenemos la velocidad final, es decir, la velocidad con la que completa el movimiento parabólico. Descomponiéndola en sus componentes rectangulares, tenemos la componente horizontal, tenemos la componente vertical y la aceleración de la gravedad. La altura vale 0. El desplazamiento horizontal siempre es el mismo debido a que la componente de la velocidad horizontal es constante. Ese ángulo con el que llega es el mismo ángulo con el que sale. Ángulos opuestos en dos rectas que se cortan son iguales, por lo tanto este ángulo que aparece acá se repite en esta posición. El alcance máximo que logra la partícula viene dado por la distancia desde el punto donde partió hacia donde cae. Otro punto importante es destacar que la magnitud de la velocidad inicial será igual a la magnitud de la velocidad con la que llega al otro extremo. Las fórmulas que describen el movimiento parabólico verticalmente son las mismas del movimiento caída libre. De estas fórmulas podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, nos pidieran la altura cuando ha transcurrido 5 segundos, la información que se utiliza son los datos correspondientes a esa posición. Es decir, BY, cuando ha pasado 5 segundos, la altura que tiene cuando ha transcurrido ese tiempo,
la componente Bx que tiene la partícula en ese instante. O si nos pidieran el valor de alguna incógnita cuando ha transcurrido 2 segundos, la información que se utiliza es la correspondiente a esa posición, es decir, la componente de la velocidad en y, la componente de la velocidad en x, el tiempo 2 segundos, la altura que tiene en ese instante y la aceleración de la gravedad, que es una constante. Horizontalmente, como la componente de la velocidad es constante, es decir, no cambia en el tiempo, la única fórmula que describe ese movimiento es esta que aparece acá, donde nos dice que v sub x es igual al desplazamiento horizontal entre el tiempo transcurrido. Por ejemplo, si nos pidieran el desplazamiento cuando el tiempo son 4 segundos, el valor que se ubicaría acá sería la distancia que hay desde el momento que se lanza la partícula hasta donde el tiempo son 4 segundos. Esta distancia sería la distancia horizontal. La componente Bx puede ser cualquiera, ya que es constante. En la altura máxima es importante destacar lo siguiente. La velocidad en y vale 0. Y el tiempo que le tarda en subir hasta la altura máxima es el mismo tiempo que le tarda en ir desde la altura máxima hasta el nivel del suelo. Veamos un ejemplo. El problema dice así: una roca se lanza con una velocidad inicial de 120 pies sobre segundos a 62 grados sobre la horizontal hacia un acantilado de altura h, como se muestra en la figura. La roca alcanza su objetivo en 5.5 segundos después del lanzamiento. Encontrar, literal A, la altura del acantilado, literal B, la velocidad de la piedra con la que impacta en el punto A, literal C, la altura máxima, y literal D, el alcance horizontal en los 5.5 segundos. Veamos el desarrollo. Lo primero que hay que hacer es nuestro marco de referencia. Así tenemos que alturas arriba de este nivel serán alturas positivas. Alturas abajo de este nivel serán alturas negativas. Velocidades en sentido hacia arriba serán positivas. Velocidades en sentido hacia abajo serán negativas. Y la aceleración de la gravedad, debido a que su sentido es hacia abajo, será siempre negativa. Las fórmulas que describen el movimiento parabólico son estas 5 que aparecen acá. Aquí observamos que la velocidad inicial es igual a 120 pies sobre segundos. Hay que transformarla a metros sobre segundos, es decir, al sistema internacional. Así tenemos que la velocidad inicial es igual a 120 pies sobre segundos. Observamos que hay pies en el numerador, necesito pies en el denominador y en la parte del numerador su equivalente en metros. Simplificando los pies nos queda que eso es igual a 36.576 metros sobre segundos. Como en las fórmulas la velocidad aparecen como componentes, hay que descomponer la velocidad inicial que nos da en su componente horizontal y vertical y encontrar sus valores. Así observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, debido a que b sub 0x es una proyección del vector b sub 0.
Por lo tanto, aquí hay un ángulo de 90 grados, en donde B sub 0x es adyacente y B sub 0 es la hipotenusa por encontrarse enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí podemos observar que B sub 0y se repite en esta posición, ya que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, la función trigonométrica que relaciona el opuesto y la hipotenusa es la función seno. Así tenemos que seno de 62 grados será igual a opuesto entre la hipotenusa, es decir, B sub 0y entre el valor de la hipotenusa, que vale 36.576 metros sobre segundo. Despejando B sub 0y, observamos que esta cantidad está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar, nos queda que B sub 0y será igual a 32.29 metros sobre segundos. La velocidad inicial en x, que es adyacente al ángulo de 62, y la función trigonométrica que relaciona el adyacente entre la hipotenusa es la función coseno. Así tenemos que coseno de 62 grados será igual a la velocidad inicial en x divididos 36.576 metros sobre segundos. Despejando la velocidad inicial en x, pasando esta cantidad que se encuentra dividiendo al otro lado de la igualdad a multiplicar, nos queda que la componente de la velocidad en x será igual a 17.17 metros sobre segundo. Encontrando la altura del acantilado, es decir, la altura que tiene la partícula cuando ha pasado 5.5 segundos. La fórmula que nos permite encontrar la altura del acantilado es esta que aparece acá. Debido a que conocemos la altura inicial, conocemos la velocidad inicial en y, el tiempo que son 5.5 segundos y conocemos también la aceleración de la gravedad. Sustituyendo, tenemos que la altura del acantilado menos 0, que es la altura inicial, eso será igual a 32.29 metros sobre segundos, que corresponde al valor de la componente de la velocidad inicial en y, multiplicado por 5.5 segundos, que es el tiempo donde me está pidiendo la altura, más un medio multiplicado por la aceleración de la gravedad, que vale menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, negativo porque de acuerdo a nuestro marco de referencia, sentidos hacia abajo serán negativos, multiplicado por el tiempo, que es 5.5 segundos al cuadrado. Operando y simplificando, nos queda que 32.29 metros sobre segundo por 5.5 segundos nos dio 177.6 metros, ya que los segundos se simplificaron. Aquí nos da que más por menos da menos, un medio por 9.8 por 5.5 al cuadrado nos dio 148.2 metros, ya que los segundos cuadrados se simplificaron. Reduciendo, finalmente tenemos que la altura que tiene la partícula transcurridos 5.5 segundos es igual a 29.4 metros, que corresponde a la altura del acantilado. En el literal B nos pide encontrar la velocidad de la roca con la que impacta en el punto A. Es decir, nos está pidiendo el valor de la velocidad cuando ha transcurrido 5.5 segundos.
Al descomponer esta velocidad, observamos que tenemos la componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y la fórmula que nos permite encontrar esta velocidad es esta que aparece acá, que corresponde al teorema de Pitágoras, ya que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Debido a que aquí hay un ángulo de 90 grados, así tenemos que Bx es un cateto, B sub y es otro cateto y B es la hipotenusa. Y Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los catetos cuadrados. Pero de esta fórmula ya se conoce el valor de B sub x, ya que es constante en toda la trayectoria. Nos hace falta encontrar el valor de la componente B sub y que tiene en ese instante cuando ha transcurrido 5.5 segundos. La fórmula que nos permite encontrar el valor de la componente B sub y cuando ha transcurrido 5.5 segundos es esta que aparece acá, ya que conocemos la componente de la velocidad inicial en y, conocemos la aceleración de la gravedad y conocemos el tiempo que son 5.5 segundos. Sustituyendo, tenemos que la componente de la velocidad en y, cuando ha transcurrido 5.5 segundos, será igual a 32.29 metros sobre segundos, positiva porque tiene sentido hacia arriba, más menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, negativa la aceleración de la gravedad porque su sentido es hacia abajo, multiplicada por 5.5 segundos. Operando y simplificando, este segundo se simplifica con uno de acá. Reduciendo, nos queda finalmente que la componente de la velocidad en y cuando ha transcurrido 5.5 segundos será igual a menos 21.61 metros sobre segundos. El signo negativo nos indica que esa componente tiene sentido hacia abajo. Así tenemos que la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 17.17 metros sobre segundos al cuadrado, que corresponde a la componente de la velocidad en x, más menos 21.61 metros sobre segundos al cuadrado, que corresponde a la componente de la velocidad en y. Operando y sacando raíz cuadrada, nos queda que la velocidad que tiene la roca cuando han transcurrido 5.5 segundos será igual a 27.6 metros sobre segundos. Encontrando ahora la altura máxima. En la altura máxima, la componente de la velocidad en y vale 0. Por lo tanto, la fórmula que nos permite encontrar la altura máxima es esta que aparece acá. Sustituyendo, nos queda que velocidad en la parte más alta, que vale 0, será igual a la velocidad inicial en y, que tiene un valor de 32.29 metros sobre segundos al cuadrado, más 2 por la aceleración de la gravedad, que vale menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por la altura máxima, menos 0, que vale la altura inicial. Al pasar esta cantidad al otro extremo de la igualdad y desarrollando, nos queda como menos 1042.6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esta cantidad que se encuentra multiplicando la pasamos a dividir a este extremo, nos da
menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado igual a la altura. Al multiplicar extremos por extremos, nos dio menos 1042.6 metros cuadrados segundos cuadrados. Y al multiplicar medio por medio, nos dio menos 19.6 metros segundos cuadrados. Y eso es igual a la altura máxima. Simplificando, nos queda que la altura máxima será igual a 53.19 metros. La fórmula que nos permite encontrar el desplazamiento horizontal es esta que aparece acá, ya que la componente de la velocidad en X es constante. Eso es igual, dice, al desplazamiento horizontal entre el tiempo transcurrido. Sustituyendo, B sub X vale 17.17, ya que es constante. Eso será igual a el desplazamiento horizontal, que es nuestra incógnita, sobre 5.5 segundos. Despejando, estos 5.5 segundos que se encuentran dividiendo en este lado de la igualdad, los pasamos a multiplicar al otro extremo. Simplificando los segundos, finalmente nos queda que el desplazamiento horizontal será igual a 94.4 metros. Es decir, es la distancia horizontal que hay desde el punto desde el cual se lanza la roca, cuando el tiempo transcurrido es igual a 5.5 segundos. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.